buenas tardes a todos los presentes. Soy Blanca Rosa Calero. Continuamos en esta sesión número 7. Vamos a hablar de los salarios. Esto corresponde a la unidad número 4 de legislación laboral. Los objetivos a abordar en esta unidad y en esta sesión de clase. Vamos a establecer los conceptos de salario ordinario y mínimo conforme lo establece nuestro Código del Trabajo. Vamos a indicar las medidas de protección de esos salarios mínimos, que hay una ley de salario mínimo y el Código del Trabajo también establece medidas de protección. Y vamos a resolver ejercicios de cálculo del salario y el 13º mes. ¿Cuál es el contenido a abordar en esta sesión de clase número 7? Vamos a hablar un poco de las definiciones, el concepto de salario, qué es lo que la ley establece como salario, o sea, pago de salario, medidas de protección del salario y el 13º mes como un cálculo de salario. En primer lugar, el Código del Trabajo en el artículo 81 establece que salario es la retribución que paga el empleador al trabajador, esto es en virtud de un contrato de trabajo, como ya habíamos visto anteriormente, en los tipos de contrato de trabajo y cuáles son los requisitos que debe tener cada uno de esos contratos de trabajo, y ese contrato de trabajo es producto de una relación laboral. Entonces, en ese contrato de trabajo se establece una de las cláusulas, que es el pago que va a recibir por el trabajador por ese trabajo desempeñado, ¿ya? Este salario se estipulará libremente, efectivamente, por las partes, o sea, esa es una decisión de las partes, el monto del salario que se va a aplicar, que se va a quedar establecido en el contrato, pero nunca, ¿ya? Nunca puede ser menor que el salario mínimo, que es en base a lo que establece la ley. Tenemos una ley de salario mínimo, tenemos una comisión que trabaja en ese sentido y cada año están haciendo una revisión de ese salario mínimo y se va aumentando en una medida. Entonces, eso significa que ninguna empresa puede pagar a un trabajador debajo del monto establecido en ese salario mínimo legal, ¿ya? El Ministerio del Trabajo, después de que es aprobado esa tabla de salario mínimo para los diferentes sectores, hay una publicación que la saca y la pone en su página. En este caso yo les puse la publicación actual, ya en el archivo PDF que tienen dentro de este material. Recuerden que este material no solamente es la presentación PowerPoint, también tenemos lectura, tenemos en este caso video, ya que todos ellos les ayudarán a enriquecer y entender mejor el tema, ¿ya? Asimismo también que todo trabajador tiene derecho a ese salario mínimo, ¿ya? Y además de ello también ese salario mínimo es la menor retribución para percibir el trabajo, o sea, es el mínimo, es lo mínimo que puede percibir un trabajador en base a la ley. Esto es por servicio prestado en una jornada ordinaria, ¿ya?, de trabajo, porque esto es para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas y vitales de un jefe de familia. Ya sabemos que la jornada extraordinaria, como la hora extras y todo ello, se paga de otra, ya, se paga, es mucho más, se paga de otra manera, ¿ya? Eso significa una mayor cantidad, ¿ya? Y aquí estamos hablando de una jornada ordinaria laboral. Como les explicaba, ese salario mínimo será fijado por la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que se rige en base a la ley especial que existe, ¿verdad? Así también ese salario mínimo, de manera general, debe de ser pagado en moneda de curso legal. ¿Qué significa? Si en Nicaragua la moneda de curso legal es Córdoba, se debe pagar en Córdoba, ¿ya? Se debe pagar en el día de trabajo, en un día de trabajo, no fuera de la jornada de trabajo. En un lugar que preste las condiciones
para hacer entrega de ese dinero si se paga, digamos, de forma líquida, ¿ya? Si se deposita en una cuenta bancaria, ¿ya? Con una nómina, o si se paga con cheque fiscal, o si se paga con cheque de banco, de la empresa, pero del banco, de relación a la indicación. Además de ellos, no se puede pagar en bares, lugares de expendio de bebidas alcohólicas, juegos de azar, ahí no se puede pagar. Ya no está, no hay, no se debe pagar, la ley dice que no se puede pagar. ¿Ya? Así lo dice expresamente. Asimismo también, por ejemplo, si es un CPF, una persona que trabaja ahí, por ejemplo, como medida de seguridad, si es, digamos, el que está pagando es el dueño del bar, ¿ya? El dueño del establecimiento a su trabajador, entonces lo va a pagar, por ende, pues se lo va a pagar ahí, pero no en el momento que esté él prestando su servicio, no en el momento que estén las personas ahí consumiendo en el lugar, ¿ya? Asimismo, también a ese salario que cada mes se le entrega a cada trabajador después de haber firmado ese contrato y tener, en este caso, producto de una relación laboral, ya se le debe de hacer deducciones legales correspondientes. ¿Cuáles son las deducciones legales que normalmente la ley te establece que se le pueden hacer a un salario? Se le debe quitar el IR, ¿ya? Estamos hablando del impuesto sobre la renta. La ley de impuestos sobre la renta establece, hay un cuadro en este caso, y establece que cuando vos ganas de cierta cantidad en delante, te deben de hacer una deducción correspondiente, un porcentaje correspondiente por IR. Esa retención la hace la empresa, ¿ya? Y la debe enterar en este caso, al Estado, ¿ya? Asimismo, también se le hace la deducción del INSS, ¿ya? El INSS es general. Ahí el INSS, si tenés ingreso, te deben de hacer una retención, ya la empresa, la institución, y estamos hablando que el monto autorizado actual es de 7% del salario, ¿ya? Si tenés algún embargo por cuestiones de alimentos, ahí también te afectan inclusive hasta el salario mínimo, ¿verdad? Porque la ley dice que el salario es inembargable como principio general, excepto, dice, cuando tiene que ser por alimentos. Por alimentos sí te lo pueden deducir, te lo pueden quitar inclusive de la cuota del salario mínimo, ¿ya? Asimismo también, si tenés algún préstamo con la empresa, pediste algún adelanto de salario, entonces ahí te hacen la deducción, te van haciendo la deducción mensual. Si tenés un préstamo con la empresa, igual te van haciendo una deducción mensual. Si tenés sindicato, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay un aporte al sindicato, ¿ya? Esto va a depender de los compromisos que vos adquiriste, ¿verdad? Dentro de la empresa. Entonces se te aplicarán las deducciones que corresponden. ¿Cuáles son las formas principales de estipular el salario? ¿Ya? ¿De qué manera ellos te aplican, te pagan, pues? Se establecen los salarios. Los salarios se aplican por unidad de tiempo según el Código del Trabajo. Esto es cuando solo se tiene en cuenta el trabajo realizado en determinado número de horas o determinado número de días. ¿Ya? Sin esperar un resultado. Fuiste contratado, establece un contrato, fuiste contratado, firmaste un documento para elaborar, determinadas horas o determinados días, ¿ya? Asimismo también por unidad de obra, por pieza o destajo. Aquí ya tiene que ver el resultado. En la anterior dijimos que no tenía que ver el resultado. O sea, si la empresa logró o no el objetivo a lo cual se comprometió el trabajador con la empresa, eso no es importante, ¿ya?
sí te debe de pagar la empresa por el tiempo laborado, haya o no resultado positivo o negativo de ese tiempo laborado, ¿ya? Pero en la unidad de obra, sí allí, porque se compromete, en este caso, vas a elaborar tantas láminas de zinc, vas a elaborar tantos perlines, vas a trabajar en esto, entonces en tanto de tiempo. Entonces, cuando se toma en cuenta lo realizado por el trabajo. Entonces, aquí es importante el resultado. Sin importar el tiempo que empleó para la ejecución. Te pagan por obra, por resultado, por pieza, ¿ya? O destajo, lo que se conoce. Por tarea, cuando el trabajador se obliga a un rendimiento determinado dentro de un tiempo determinado. Por ejemplo, te comprometiste o te obligaste a hacer tantas piezas en el día, por ejemplo, en las maquilas, ya te exigen y te dicen tantas piezas vas a elaborar, ellos tienen un promedio para elaborar, y entonces vos dijiste, quiero que me paguen más por ello. Entonces el trabajador, ¿ya? En esa tarea se plantea el resultado, ¿ya? No importa el tiempo que invierta, pero que haya una mayor, perdón, ya me trabé, una mayor cantidad, en este caso, de piezas, ¿ya? Cuando hablamos de salario ordinario, es el que devenga durante la jornada ordinaria y el que están comprendidos el salario básico, los intensivos y las comisiones. En el salario ordinario se paga todo, ¿ya? Aquí estamos hablando de un salario básico, que es el salario establecido en el contrato. Si pagás por hora extra, ahí también va la sumatoria de eso. También, si tenés, por ejemplo, te pagan por comisión, ¿ya? Entonces, ahí también va sumado lo que son los incentivos, las comisiones en ese salario, ¿ya? Y cuando hablamos de horas, salario extraordinario, aquí vemos específicamente son las horas extra, ¿ya? Ya vimos cómo se computan las horas extra, cómo se establecen, cómo se deben de pagar esas horas extra en base a las clases anteriores, ¿ya? Pero eso es parte de las formas principales de estipulación del salario, de protección del salario. ¿Cuál es la importancia de esas medidas? Que el salario, el pago de vacaciones, ¿ya? No gozadas, el 13º mes y las indemnizaciones por riesgo o accidente de trabajo, ¿ya? Gozan de privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios que establece la ley? ¿Ya? Que son preferentes a cualquier otro crédito, ¿ya? O sea, que se le deben de garantizar siempre al trabajador, ¿ya? Que se le deben de pagar siempre al trabajador, excepto, como decíamos, cuando tiene que ver con alimentos. Entonces sí podés afectarle el salario a un trabajador si tiene que ver con una demanda alimenticia o fue declarado culpable por un asunto judicial, y eso implica que ya no va a continuar, ¿ya? Laborando para la empresa. Asimismo, también el salario de los trabajadores no será afectado por concurso. Esto es, por ejemplo, si la empresa cae en quiebra, o sucesión, o si se paga y debe de ser pagado de forma inmediata. Si la empresa está en quiebra o cae por asuntos económicos o porque los directivos lo provocaron, ¿ya? Y entonces eso no debe de afectar a los trabajadores, ¿ya? Se le debe de garantizar o pagar su salario, que hasta ese momento se le devengaban laboralmente, ¿ya? Los anticipos que el empleador haga a ese trabajador a cuenta del salario no deben de pagar intereses. Si firmas un contrato con tu empleador, vos trabajador, si firmas un contrato con tu empleador y él en ese contrato te estableció que te va a hacer adelanto de salario, ¿ya? De tu salario por alguna circunstancia, ¿ya? Entonces,
ese empleador no debe de cobrarte intereses, ¿ya? No debe de pagar trabajador interés por ese anticipo de salario. Si ya estamos hablando de un préstamo, ya es otra circunstancia, ¿ya? Asimismo, el trabajador tiene derecho a revisar la documentación relacionada con el pago del salario, o sea, como ellos te hacen firmar documentos, vos tenés que revisar qué es lo que te está firmando, ¿ya? ¿A qué te estás comprometiendo en este caso? El salario mínimo es inembargable, como les explicaba, o sea, pero cuando tiene que ver con protección a la familia del trabajador, por ejemplo, por alimentos, ahí sí es embargable el salario mínimo, ¿ya? Aquí estamos hablando del 13º mes, es lo que se conoce como aguinaldo. Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un mes de salario adicional después de un año de trabajo continuo. Un mes de salario adicional después de un año de trabajo continuo. O en este caso también se le puede pagar, se le debe de pagar proporcional, que corresponde lo que es al periodo de tiempo trabajado mayor de un mes y mayor de un mes. O sea que todo trabajador que ya ha laborado más de un mes tiene derecho a un aguinaldo proporcional. ¿Ya? Mayor de un mes y menor de un mes. ¿Ya? El salario adicional anual o 13º mes se pagará, dice, en los últimos días del salario. Se pagará al último mes de salario recibido. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que el aguinaldo se paga en diciembre. Entonces, si en octubre a vos te subieron salario, tuviste un ascenso, tu aguinaldo, el corte del aguinaldo se hace en noviembre del año. Entonces, en noviembre ya deben de pagarte tu aguinaldo proporcional en base a tu último salario, ¿ya? Salvo salario recibido, ¿verdad? Salvo cuando se devengare el salario por comisión, obra, el destajo o cualquier otra modalidad compleja, ¿ya? Cuando hablamos por comisión es si vendés, te dan comisión, si no vendés, no te dan comisión. Por obra, cuando dijimos que tiene que ver por el resultado, al destajo también por el resultado, ¿ya? Y se debe de pagar conforme el salario más alto durante el periodo, durante los últimos 6 meses. Entonces, ahí estamos hablando de una particularidad en cuanto al aguinaldo proporcional en ese tipo de, habíamos dicho, de obra, del pago, pues, de ese salario. Pero propiamente al 13º mes, ¿verdad? Estamos hablando del 13º mes, ¿ya? Dice la ley que debe de ser pagado los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año. Si ya te lo pagan después de ese día, deben de pagarte multa, deben de pagar, ya, deben de pagarte en un proporcional o una multa, ¿ya? Esto es, o también te lo deben de pagar los primeros 10 días después de terminado el contrato laboral, ¿ya? Si estamos hablando que es un contrato por tiempo determinado, terminaste, tenés derecho a prestaciones establecidas en base al tipo de contrato, ¿ya? Eso hay que ver el tipo de contrato. En caso de no hacerlo, dice que el empleador pagará al trabajador una indemnización equivalente al valor de un día de trabajo por un día de retraso. Si te retrasaste 5 días más tendría que pagarle en salario al de ese trabajador. Y como dijimos que el salario, en este caso el aguinaldo, es inembargable, ¿ya? Pero excepto cuando tiene que ver con cuestiones de alimento, ¿ya? Porque el interés superior del menor, ¿ya? Siempre se
Aquí tenemos un ejemplo del cálculo del salario de esta persona, Marta Escobar, que lleva laborando como secretaria asistente de una empresa desde el 15 de junio del año 2010 hasta la fecha. Ella es asistente de dirección, ella devenga un salario catorcenal de 10.500 cobos. ¿Cuál sería el salario promedio mensual? Vamos a sacar el salario promedio mensual, el salario promedio diario y el salario por hora, ¿ya? Y vamos a ver lo del aguinaldo de esta persona. Estamos hablando que ella tiene ya más de un año de estar laborando para la empresa. Eso significa que ella tiene derecho a su salario completo sin deducciones, porque el aguinaldo no viene con deducciones, ¿ya? Entonces, si ella gana catorcenal o quincenalmente, gana 10.500, al mes estamos hablando de 21.000 córdobas, ¿ya? Que se le debe pagar por aguinaldo. ¿Cómo sabemos cuánto es el salario por mes? Entonces se multiplica esos 10.500 córdobas por 2, entonces ya sabemos cuánto es el salario promedio por mes. ¿Cuál es el salario de diario? Ya cuánto ella gana diario. Entonces vamos a hacer una división de los 21.000 córdobas entre 30, así dice la ley que se computa, que debe de realizarse, ¿ya? Para hacer esa división, y entonces estamos hablando que ella gana 700 córdobas diario, ¿ya? ¿Cuánto gana Marta por hora? Entonces eso significa que si ella gana por día 700 córdobas, entonces vamos a hacer la división por 8 horas, que es la jornada laboral ordinaria, ¿ya? Entonces estamos hablando que ella gana 87.5 por hora. Ya dijimos que su aguinaldo es completo porque ella tiene, ¿ya?, más de un año de laborar para la empresa. Estamos hablando que aquí es salario, ¿ya? Pero para pagar aguinaldo, recuerden que lo del aguinaldo debe de sumar todo lo demás, todo lo que implique ingreso laboral del trabajador, ¿ya? Gracias, aquí concluimos esta sesión número 7. Continuamos después con la sesión número 8, esperando que hayan comprendido el material que se le planteó en esta sesión, ¿ya? Gracias. Espero sus comentarios.